De todas maneras, no os preocupéis que yo dejo un poquito, no termino y justo 35 minutos, voy a dejar un poquito para que podáis preguntar si queréis, si no pues vais antes y os tomáis un largo. Bueno, si estáis aquí yo entiendo que es porque en algún momento os habéis topado con la tarea tan más tediosa de lo que debería de validar algún tipo de información, lo tenéis en el día a día o os ha gustado el nombre de la charla o habéis visto mi foto y habéis dicho, tío, este chaval lo tendré que ver, ¿no? Pero... Así que bueno, yo... uy, me toca acercar, verdad, perdón. Espero, como mínimo, que saquéis alguna idea de aquí. A mí me gustan mucho los PyCon porque aunque no pueda aplicar lo que veo directamente, como mínimo siempre saco alguna idea chula de las charlas, entonces espero que como poco saquéis alguna idea guay para solventar un problema o para algún proyecto o alguna historia. Yo soy Álvaro Ponce Cabrera, os pido ya perdón porque probablemente carraspearé y necesitaré sonarme los mocos, ¿vale? Estoy malito, entonces bueno, ya lo siento de antemano. Yo llevo 5 años de experiencia como ingeniero de datos, toda ya en Cepsa. He estado trabajando en otros sitios haciendo temas con datos también, he pasado por mi fase de científico de datos y he hecho cosas como informático. Esas batallitas, si queréis, os las cuento en el stand de Cepsa que tenemos, que está en la esquinita. Y dentro de Cepsa pertenezco al área de digital. En digital, lo que... Bueno, Cepsa, no sé si lo sabéis, pero estamos dentro de una transición energética bastante importante, bastante grande. Entonces, dentro de digital lo que hacemos es intentar impulsar los negocios para que cumplan esos objetivos estratégicos, ¿no? Para llegar a esta transición. Entonces, digital, siempre enfocándonos en las personas que van a utilizar la tecnología, porque al final son personas las que van a estar usando esto, intentamos ayudarles a llegar a estos objetivos, ¿no? Y dentro de digital, yo soy el creador, el maintainer, el QA, el PO y todo lo que se le ocurra de Kecore, que es la herramienta de la que os voy a hablar hoy. Y solo lo que espero que bueno, os llevéis alguna cosita. Mi contacto está ahí, os desaconsejo muchísimo el LinkedIn porque paso de él unas hartas. Y nada, antes de hablar de la herramienta, os voy a dar un poquito de contexto, porque entiendo que el contexto siempre es importante. Y voy a hablar un poquito del problema, ¿no? Y por qué surge la necesidad de crear esta herramienta. Nosotros en Cepsa tenemos un montón de áreas de negocio. Cada área de negocio tiene, bueno, sus responsabilidades, sus historias y sus datos y sus herramientas. Entonces al final tenemos áreas de negocio que tienen el SAP, otro el ServiceNow, otro una base de datos que se inventó uno en 1998, otro tiene una API de tercero que se le ocurrió comprar un día y bueno, aquello ingesta datos y parece que funciona. Y bueno, individualmente cada herramienta pues está muy bien y puede solventar un problema, ¿no? Pero si tú tienes esas herramientas totalmente aisladas, y más si tienes negocios que usan cosas muy concretitas y muy aisladas, te pierdes un detalle del contexto importante para llegar a sacar conclusiones analíticas fuertes y sobre todo para poder tomar buenas decisiones en los negocios, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que me invento sobre la marcha, si yo tengo una aplicación de gestión de proyectos, yo tengo los presupuestos de esos proyectos en ServiceNow y me llegan, yo qué sé, los presupuestos los tengo en SAP y me llegan los tickets por ServiceNow. Pues perfecto, tendré mi flujo y solucionaré mis cosas, pero si yo no junto todo eso, me estoy perdiendo un contexto importante de mi negocio. Entonces, pues en digital solucionamos un poco este problema con los data lakes que tanto os sonarán. Y dentro de esos data lakes, pues metemos toda esta información, la vamos ordenando en distintos data lakes para distintas áreas de negocio, ponemos el dato bonito, lo transformamos, calculamos sus KPI, sus cositas, sus join, y luego para que al final del negocio pues se pueda democratizar la información y puedan consumirla, o directamente para desarrollarles un dashboard, una aplicación web o lo que sea que necesiten. Entonces, claro, viendo esto, que el esquema es muy guay, muy sencillo y parece muy facilón, los que estáis con temas de validación de datos, entenderéis que aquí lo que surge de verdad y el problema principal que tenemos antes de siquiera trabajar con esos datos es que con tantas fuentes, con tantas herramientas, con tantas personas toqueteando esa información, tenemos un problema de calidad del dato importante. O sea, porque al final cada herramienta trabajará de su forma, y en cada una meterá a alguien con el dato de forma manual y luego SAP pondrá que una fecha es 0000000. Y claro, te descuadringa todo lo que viene por detrás. Entonces, al principio, pues bueno, dijimos, cuando empezábamos, decíamos, bueno, validamos que esto no venga nulo, que el DNI tenga los dígitos que tiene que tener, y con eso valía. Pero conforme íbamos metiendo cada vez más proyectos y cada vez más negocios, nos dimos cuenta que teníamos que ir a un poquito más fino. Entonces empezamos a ver qué había en el mercado, ¿vale? Y que había en el mercado, bueno, que había en la comunidad más bien, porque siempre intentamos tirar por el open source.
Y entonces, en ese momento cuando empezamos a hilar, vimos que había dos librerías principales de Python, porque dentro del data engineering que hacemos en CESA y en digital todo es Python, ¿vale? Y vimos que había dos principalmente, hay más, pero vimos que había dos que más o menos nos cuadraban, que son Great Expectation y Pandera. He usado el logo antiguo queriendo, porque cuando los miramos tenían este logo, ¿vale? Entonces, no sé si las conocéis, pero Great Expectation, a mí me gusta decir que lo que te genera un HTML muy guay, con un reporte muy chulo, está pensada para funcionar con una serie de funciones que están preestablecidas. Tú puedes definir las que tú quieras, pero están preestablecidas para que tú las vayas utilizando, vayas diciendo, oye, pues yo espero esto otro. Y Pandera, por su contraparte, funciona en base a un esquema que tú defines. Yo digo, oye, yo quiero este esquema y quiero que pues estas columnas tengan estos tipos y que yo espero que esto tenga este mínimo, este máximo y tal. Lo que pasa es que estas dos herramientas no nos solventaban de todo el problema. Primero, porque están muy pensadas para trabajar directamente en Python. O sea, para yo definir una validación en Python, aunque tiene un atributo de configuración y tienes cosas, pero cuando tú te pones a mirar la comunidad y cuando eres inexperto y te pones a mirar las herramientas, lo que más encontrabas era que se definía todo en Python. Y el problema que nosotros teníamos era no solo de validación de datos. Estamos trabajando en un data lake, o sea, nada típico de las 3 capitas que suelen tener 3 o 4, depende a quién mires y quién lea, que tienen los data lake. En nuestro caso tenemos siempre 3 capitas, que llamamos la capa de landing, que es donde me llega el dato crudo, la capa de staging, que es donde está ese dato crudo, pero ya formateado un poquito para poder consumir de él, y después la capa de business, que es donde ya tenemos cosas muy concretas para los negocios, ¿no? Entonces, claro, el problema no era solo decir, vale, me llega un dato crudo y quiero saber si está bien, si tiene los tipos que tiene que tener y tiene lo que yo quiero aceptar. El problema además es mover ese dato. O sea, estamos en un momento en el que ahora mismo estamos ejecutando como 40, 50 proyectos al año. De todos esos proyectos, a lo mejor 30 tienen que ver con datos dentro de digital. Y de esos 30 a lo mejor meto que 10, 15, 20 tablas nuevas por cada iniciativa. Si yo para cada una de esas tablas o para cada conjunto de tablas tengo que estar desplegando, nosotros trabajamos en Amazon, los datalarios tenemos en Amazon. Si tengo que estar desplegando en Amazon un proceso con un código Python que tenga que estar haciendo su test unitario, su documentación, el sonar de las narices, ahora el CodeMel, un if de más, que no. Bueno, pues es un problema de mantenimiento, un problema de tiempo invertido en algo que no me está dando valor porque no estoy sacando nada de esos datos realmente. Y entonces vimos que necesitamos algo más, necesitamos una pasarela realmente de datos, no solo validarlo, sino también, si yo quiero que el dato vaya fluyendo solo para adelante. Y entonces pues se nos ocurrió pues crear lo que llamamos Gecore. Gecore, Gecore, Gcore, aquí cada uno lo llama de una forma, yo soy el que lo ha creado, yo lo llamo Gecore, porque nunca me he puesto a pensarlo, si lo llamáis de otra forma me da igual, ¿vale? No me voy a enfadar. Y entonces, bueno, pues con Gecore hacemos un poco este tipo de pasarela. ¿Cómo funciona Gecore? Pues bien, Gecore no es más que una librería de Python, ¿vale? Igual que Great Expectation, igual que Pandera. Y en este caso funciona teniendo pandas de fondo para gestionar los datos, ¿vale? Con los que va a trabajar. Y funciona con un sistema que llamamos de engines, que luego os contaré que no es más que al final un sistema de clases con un patrón de diseño de factoría. Entonces, Gecore, estando en el centro de su orquestador, lo que tiene son dos tipos de engines, los engines de datos y los engines de validación. Entonces, los engines de datos, con los engines de datos voy a decir, pues yo quiero leer un archivo y quiero escribir otro en el formato que sea, quiero hacer la validación que sea por medio y esto además me va a generar un reporte. Tal forma que yo digo, oye, pues yo tengo el landing un CSV y yo quiero escribir un Parquet o quiero escribir en formato iceberg. Pues digo, perfecto, voy a configurar Gecore para que use el engine de CSV para leer el landing, me haga la validación que sea de landing a staging mínimo, una validación de esquema para ver que los tipos son los que son y la tabla es la que es, pasamos, mínimo, y luego escríbeme lo que esté bien en la capa de staging, en el formato ya, para poder consumirlo en condiciones. En concreto, además, el tema de la escritura la tenemos un poco más versátil, porque claro, puede haber distintos casos de uso y puedo tener una tabla donde si hay un solo registro que está mal, pues no me está aportando nada esa tabla ya en sí. Entonces utilizamos un modo de escritura que llamamos hard. Si algo está mal, si una sola línea está mal, eso ya no pasa a ningún lado, lanzamos un error. Y el otro tipo de escritura que llamamos soft, donde el OK va a ir a un sitio a escribirse y el cao va a ir a otro. O sea, todas las líneas, todos los registros que están bien van a ir a un sitio y todos los registros que están mal van a ir a otro. E incluso, efecto demo supongo, no lo he puesto ahí, pero la escritura también puede no hacerse. Si yo no configuro que haya escritura, pues voy a generar simplemente ese reporte, ¿vale?
Otro tema que se me había olvidado también mencionar es que Core también está pensada como una librería aparte, porque hay tipos de validación que no veíamos en Grace PlayStation y en Bandera en su momento. Va a pensar para temas funcionales, no tanto temas técnicos como una variación de un esquema en concreto, sino que además, pues, oye, un negocio necesita que se cumpla una condición en concreta y dentro de Core pues tenemos opciones para poder hacer eso. Y además, y vuelvo un momento a la diapositiva anterior, si lo pensáis, yo tengo un sistema de engine de validación que validarán de la forma que sea y solo tienen que decirme que está bien y que está mal. O sea, esto no es exclusivo, esto no es excluyente de tener ahí un Bandera o un Grace PlayStation puesto. De hecho, tengo una petición abierta hace un año y pico de poner un engine de Bandera, que todavía no lo hemos puesto porque no surge la necesidad realmente, pero que en algún momento me gustaría meterlo, porque oye, ¿por qué no? Esto es una pasarela, no es... Tenemos nuestras validaciones, pero no quiere decir que yo no pueda meter un Bandera. Si tengo 10 personas en el equipo que saben usar Bandera, pues ¿por qué no lo voy a facilitar, no? Metáis eso. Cuando escribimos, además, Gecore es una librería que no está pensada para hacer ningún tipo de transformación. Como muchos he dicho, formatea el dato en tanto a que yo lo voy a escribir en el formato que el engine le estoy diciendo que tengan que usar para escribir el dato, para poder leerlo mejor. Pero además, si tú quieres, sí que va a añadir un par de columnas que nos van a ir marcando por qué validaciones ha ido pasando ese dato, ese registro en concreto. De tal forma que yo puedo tener un par de filas distintas y ambas filas han pasado, pues en este caso, por dos validaciones, una de esquema y otra cualquiera. Me va a decir esa fila si ha pasado o no cada una de las validaciones, la columna esta de meta validations y el resultado final, ¿no? Pues si todo es true tendremos un true, si hay algún false, pues tendremos ahí un false. Esto es interesante porque el Core no está pensado solamente por el paso de staging de landing a staging. Si por lo que sea, por la razón que sea, yo tengo un paso en una capa más adelante donde me interesa hacer otra validación, pues más funcional o más lo que sea, yo puedo volver a hacer una validación y si yo tengo estas columnas en el Core, porque le puedo decir que no las añada, se me va a añadir aquí las variaciones que han ido pasando esos registros. Y si bien de dos tablas distintas, vamos a ver el histórico de variaciones que han ido sufriendo esas filas que luego han ido a parar en una misma tabla. ¿Vale? ¿Cómo configuramos todo esto? Al final, como decía, esto está pensado para yo tener una única pieza de código, desplegar en un único sitio y a base de archivo de configuración ir cambiando el comportamiento que va a tener la librería. De tal forma que tenemos una pequeña... O sea, un pequeño archivo de configuración donde el data reference es simplemente el nombre que decimos que va a tener el archivo, la tabla que voy a validar. Pon ahí tabla de contabilidad o tabla de lo que sea. Está puesto así también porque en un único archivo de configuración podemos tener varias tablas, ¿vale? Y después las tres cosas que quiero hacer: reader, writer y validations. Quiero leer, cómo voy a leer, con qué engine y los argumentos que tenga ese engine. Quiero escribir, con qué modo voy a escribir, con el soft o con el hard. El soft, vale, pues voy a validar el OK y el CAO. El OK puede ir con un engine distinto que el CAO, porque el CAO pues quiero escribir en el CSV porque es como me vino el archivo y no quiero cambiarlo. Y el OK pues lo quiero en Parquet en S3, porque en este caso pues lo quiero meter ahí. Y por otro lado las variaciones, que es un listado en este caso de todas las variaciones que yo quiero pasar, todos los engines que tengamos. Como toda librería, pues su quick start desde 3 líneas de código en Python, pues si no, no tendría gracia. Entonces simplemente importando Gecore, la instanciamos diciéndole qué archivo de configuración es con el que tiene que trabajar. Esto lo hacemos así porque como hay mucho equipo trabajando con Gecore ahora mismo, entendemos que tenemos que ayudar un poquito a la configuración de estas variaciones. Entonces cuando instanciamos la librería, si uso un argumento que no va en ese engine o uso alguna cosa, pues aquí se va a hacer un chequeo de esa configuración y me va a ir diciendo si está bien, si está mal, si la línea en algún sitio, para ir ayudando un poco, ¿no? Y luego pues le digo punto validate. Validate qué data reference, ¿cuál de los que tengo? Pues el que yo seleccione. Y en ese momento me va a hacer pues todo lo que he configurado. Va a leer, va a validar y escribirá o no, si yo le estoy diciendo que quiero que escriba. Luego además hemos dicho que también genera un reporte. La formación de ese reporte también la podemos configurar de tal forma que si yo no le digo nada, me lo va a soltar como... me lo va a soltar como un resultado de ese punto validate y voy a tener un summary global de pues, porcentaje, la tabla como de grandera y cosas así, y un summary por validación, y ahí sí que vamos a tener el detalle de cada fila que ha fallado, por qué ha fallado y qué columna. Perdón. Uy. Y podemos también escribir esta variación directamente en un archivo local, o en nuestro caso también la escribimos en Dynamo a modo de auditoría dentro de Amazon. ¿Vale? Si escribimos estas variaciones en archivos locales o en una Dynamo, el reporte que tenemos aquí en
resultado es un poquito más nimio, porque entendemos que el detalle lo quieres allí, te lo damos allí, y aquí te damos un poquito menos de información. ¿Cómo esto conseguimos que al final acabe productivizándose? Esto es una cosa súper tonta, que fue la primera vez que pusimos esto a funcionar, porque tampoco me quiero ir aquí a poner los dibujos de un step function, no sé qué, una monitorización. Entiendo que eso da un poco más igual. Pero ¿cómo podemos poner esto a funcionar a nivel productivo? Simplemente, si yo tengo una capa de landing donde me van llegando los archivos con una nomenclatura más o menos consistente, en este caso tenemos puesto ahí que siempre me va a llevar el nombre del bucket, el nombre del sistema origen que me envía esa tabla y el nombre de la tabla. Con eso yo ya puedo traer el nombre de la tabla, ya sé qué tabla es la que me está llegando. Como sé qué tabla me está llegando, sé qué archivo de configuración tengo que leer. Y como he configurado cómo quiero que se comporte todo esto, pues ya leerá como tenga que leer, configurará, o sea, validará como tenga que validar y escribirá donde tenga que escribir. De tal forma que con un solo despliegue, con una única pieza de código, tengo todo un data lake validando información a base de archivos de configuración. Subo un archivo, una nueva tabla, configuro, pum, ya está. Todo lo que me llegue a partir de ese momento irá validándose. Perdón, que es que estoy... Tener un bebé en la guardia metido es una locura. Os he dicho que la gracia de Core son los engines. Los engines no es más que un patrón de diseño de factorías, ¿vale? Si buscáis por ahí bibliografía de Factory Methods encontráis un montón de cosas. Y tenemos los dos tipos de engine, el Core Data Engine y el Core Validation Engine. El Core Data Engine solo tiene dos métodos que tienes que implementar, la lectura y la escritura. Yo al principio tenía implementado el de CSV, el de Parquet y poco más. Un chaval me vino un día, Álvaro, tengo un proyecto que tengo no sé qué con Excel. Y dije, perfecto, toma, implementa esto. El chaval no tiene ni idea de cómo orquesta nada que core, ni de cómo hace nada de fondo, ni de cómo gestiona los errores, y le da igual. La gracia es que él vino, me creó una clase, dijo, leo y te paso un data frame, y sé que me vas a pasar un data frame, y escribo. O sea, él define los argumentos que su engine va a tener, y esos son los que les voy a pasar, y listo. Eso facilita mucho la colaboración. Cada vez que alguien tiene un problema que necesita un engine concreto para solventar su problema, llega, lo implementa, PR, se le ha hecho para atrás porque no ha documentado, me lo vuelve a mandar bien, y para adelante. Y con el tema de las validaciones, más o menos lo mismo. En este caso tenemos un método validate que puede hacer lo que te dé la gana mientras me informes. Un atributo que tenemos acá ahí, que es el validation summary, que es una instancia de una clase que se llama validation summary y que tiene un método que se llama addRecord, que viene a ser un dime cada vez que te encuentres algo, la fila donde te lo has encontrado, la columna donde te lo has encontrado y la razón por la que eso es un fallo. Mientras tú me devuelvas eso, haz lo que te dé la real gana. Con lo cual, cualquiera que necesite implementar cualquier tipo de validación un poquito rara, un poquito tal, hazlo como quieras. Dime que está mal y con eso por mí, perfecto. Luego ya le echaré para atrás la PR por temas de rendimiento. Pero en principio, sin problema. Voy a enseñar aquí una pequeña demo de ejecución de esto. Por supuestísimo no voy a tirar ni una sola línea de código, porque si ya me he equivocado en una diapositiva como para ponerme aquí a tirar código. Entonces he puesto aquí un pequeño vídeo. Yo no sé si se ve bien, se ve un poco regular. No lo puedo poner en pantalla completa esto. Ahí, maravilla. Voy a aprovechar y bebo agua. Vale, quizá debería haber hecho un poco de zoom, ya lo siento, Bueno, ahí veis simplemente un código muy tontín. Importamos gcore. Lo voy a instanciar con un archivo de configuración que tengo por ahí a la izquierda. Y le voy a decir que .validate de el data reference que llamaba ejemplo. Porque, por supuesto, la imaginación no es lo mío. El archivo de configuración es ese, donde veis que hay, pues, un reader definido. Oye, quiero leer un CSV. Los argumentos cuáles son. En este caso, dime la ruta donde está. Y el delimitador. Tengo un writer, que en este caso estoy definiendo como soft, porque quiero escribir lo que está ok en un sitio, en este caso en Parquet, y lo que está cao en otro, en este caso en CSV, con los argumentos que sea. En el caso del ok, estoy diciéndole que no me dropee el metadato, quiero que me lo escriba, porque lo voy a enseñar a las dos columnitas esas. Y en el caso del cao, quiero que sí me dropee las columnas de metadato, porque no quiero saber por qué validaciones ha pasado. Y bueno, la columna por la que lo voy a participar, para luego no leerlo todo. Esta es la tabla, simplemente el modo informativo, una tabla chusta que he sacado por ahí, no sé ni de dónde ahora mismo, me da un poco igual, es una tabla de ejemplo, o sea, no sé ni de dónde viene. Eso es yo del pasado muy lento enseñando el caos. Y las validaciones, que en este caso es una validación de esquema,
donde yo le digo que el nombre va a ser ese, que el engine que tiene que usar es el esquema lo puedo poner en un punto YAML aparte, para no poner esto súper eterno. Ahora lo enseño. Quiero que me deshabilite los warnings, porque Core si no te va diciendo todos los warnings que va encontrando, y si no sería súper verbose. Y en este caso le voy a decir que los errores de esta validación me los escriba en un archivo local, ¿vale? Para luego enseñaros también cómo sale ese reporte. Si quisiera meter más validaciones, pues abajo metería en el listado, iría metiendo más validaciones y se ejecutarían una detrás de otra. Es el archivo del esquema. Sin más, vas poniendo las columnas que tiene tu archivo, el tipo que esperas, y dependiendo del tipo tiene algunas funciones que puedes querer pasar. Pues oye, tienen que empezar por esto, acabar por otro. Solo son estos los valores admitidos, esta fecha tiene este formato, este integer tiene este número máximo, etcétera. Entonces si le damos a ejecutar, oh Dios mío, no, un peto inesperado. Este PT era simplemente por lo que os decía antes. En la configuración hay un argumento que está mal, que es el delimiter, porque el engine de CSV no tiene ese argumento, lo llama de otra forma. Y bueno, pues me avisa de que, oye, antes de ejecutar nada, de gastar tiempo, pues oye, tienes algo mal configurado, veis, revisarlo. En este caso es justamente eso, ¿no? Que el argumento delimiter, que me lo estoy diciendo por ahí, pues no es el que va ahí. De hecho, ahora mi amigo Copilot va a ser muy agradable y me va a sugerir que en vez de delimiter es sep. Qué lento soy, ¿no? En mi pasado, madre mía. Sep, efectivamente. Pero ni siquiera lo voy a poner ahora porque como es por defecto, pues pasando. Vamos a limpiar el terminal y vamos a ejecutar otra vez. En este caso, pues parece que todo va bien. Core es muy súper verbose, hemos intentado para ayudar a los equipos que sea lo más verboso posible. Me dice, oye, pues estoy leyendo, oye, pues estoy usando esta validación de esquema, como estoy leyendo un esquema voy a formatear el dato porque entiendo que quiero formatearlo así, tengo tantas filas que van bien, tantas filas que van mal. Oye, ya he formateado el dato, perfecto, ya he escrito, y un warning de pandas que no sé por qué sale ahí, me lo comió con papa, y ya está, y que ya he terminado. Entonces, ahora al terminar, habéis visto allá a la izquierda, como de repente en los outputs, en la carpetita de outputs, ahí está ya el example table, my English, example table con las particiones, y el cao con el CSV aquel. El parquet, pues lo vamos a leer en un momentito con un read parquet de panda, para que veáis simplemente las columnas estas que se añaden. Siguen las particiones. Gracias, Álvaro. ¿Veis estas dos de aquí? Son las validaciones que hemos pasado y lo que me va indicando. Si ahora sobre este mismo archivo pasásemos otra validación, se añadiría ahí también, ¿vale? Entonces tendríamos como un histórico de por todas las cosas que se ha ido validando ese registro en concreto. Me voy a dar para adelante a mí mismo, creo. Un poco. Vale, bueno, ese es el CSV del cao, que es el mismo que había antes, pero con menos filas, porque algunas han pasado bien y otras no. Por ejemplo, el index ahí del 4 no está. Y este es el reporte que generamos, que básicamente lo que me está indicando es el data reference que he validado en este caso, cuando se inició la validación, las filas que han tenido problemas, en qué columna, cuál es la razón. En ese caso creo que era que esperaba una cosa, un integer, pero era un float en realidad, un TTL por ahí que usamos por si necesitamos ir borrando en alguna cosa. Eso por defecto, no sé cuántos días estaban puestos, pero bueno, esto es TTL por si acaso. La validación que hemos pasado, el nombre de la validación y cuándo se ha terminado esa validación. Ahora creo que lo doy para abajo, si no me equivoco, y vemos que una misma fila puede tener varios problemas. En este caso, la fila con el índice 2 tiene otro problema más, que es que encima hay otra columna que también está mal. Entonces puede darse la situación en la que haya más errores que registros en el dataset, porque puede haber más de un problema por fila realmente. Y yo pues quiero llevar la auditoría de todo eso, porque yo tengo que decirle al origen todos los problemas que he encontrado. Además, hay otra diferencia ahí con respecto a Pandera. Pandera en concreto, cuando hace este tipo de variaciones de esquema, te pone el valor que estaba bien, o sea, que estaba mal. En nuestro caso, como entendemos que puede haber ahí un problema de sensibilidad de los datos, porque, bueno, aquí puedo estar validando cosas que pueden ser recursos humanos o lo que sea, pues no estamos sacando esos valores. Yo entendemos en este caso que solo diciendo desde el índice donde está en la tabla y la columna de deberes es suficiente. Ponerte ahí el valor realmente no me está aportando nada. Lo que me interesa es por qué ha fallado.
Podemos encender ya la luz, si queréis. Vale. Entonces, ahora viene la parte triste, ¿vale? Porque, ¿cómo podéis empezar a usar Gecore? Pues bueno, ahora mismo, lamentablemente, no podéis, ¿vale? No podéis porque, aunque Gecore no está construida para nosotros en digital, y me explico, no está acoplada a nada de lo que hacemos, sí que los engines que desarrollamos son para nuestros problemas, ¿vale? Pero nada está acoplado a justo lo que hacemos nosotros, porque Gecore siempre se ha pensado como una librería para que saliese open source. De hecho, hace año y 2 años, yo lo tenía como mi objetivo, sacarlo open source esto. Pero ya sabéis, prioridades de los negocios y cosas, y no se pudo. Gecore además no es que esté muerto. Todos los años salen varias versiones, y lo último que hemos metido es que ahora estamos trabajando con Iceberg, y lo último que hemos metido es un engine de datos de Iceberg para ir pudiendo escribir datos en Iceberg directamente en la capa de staging. Entonces, ahora en serio, ¿qué podéis hacer para utilizar Gecore? Pues mira, yo lo que os voy a pedir es que me ayudéis a ayudaros, porque yo creo que con un poquito de presión simplemente y un poquito de interés de la comunidad podríamos, bueno, no voy a decir fácilmente porque siempre hay que convencer a alguien, pero podríamos ayudar a que la prioridad cambie un poco del paso y podamos dedicarle un poquito más de tiempo para sacar esto open source, porque la realidad es que yo ahora mismo le doy a hacer público el repo y te quiero decir, lo podéis usar, es que yo no creo que me haya dejado ningún commit, ninguna key de nada, pero ahora mismo está para usarse open source, entonces simplemente un poquito de dedicación y un poquito de tiempo que pudiéramos dedicarle. Entonces, porfa, yo lo que os voy a pedir es darnos feedback, si mola, si no, si os parece un truño, si teniendo Pandera y queréis expectations para que os vaya a meter en esta movida, qué casos de uso, qué cositas creéis que en qué sitios os encaja, dónde creo que os pueda ayudar. ¿Cómo os contactáis? Ahí tenéis mi correo, ¿vale? Mi LinkedIn, por favor, no. Voy a estar atento las siguientes semanas por si acaso, por si queréis, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo, venid al stand, tenemos un stand allá en la esquinita, ya he charlado con unos cuantos. Venid, charlamos, yo apunto todas vuestras inquietudes, con eso yo se las tiro todas a la cara a mi responsable. Y si sois muy perezosos y no os apetece venir, os doy vergüenza o os asusta que estéis muy resfriados, pues ahí tenéis un QR, que si queréis hay una pequeña encuestita, ¿vale? Lo voy a dejar todo el tiempo que ahora tengamos de preguntitas, si queréis preguntar. Y nada, es una pequeña encuesta muy tontita, con 3 preguntitas, ¿vale? Una pequeña estrellita por ver si os mola o no os mola y ya está. A ayudarnos, por fin. Muchas gracias. Ronda de preguntas, un poco, si alguien tiene alguna. No puedo pasarlo en zip, ¿vale? El repo. Eso no... Buenas. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi impresión creo que habéis tomado una solución de compromiso en el input, delegando en el cliente que exporte los datos de una manera y os lo deje en un bucket. Pero en cambio sí que os hacéis responsables de la escritura final de las tablas. Entonces, opiniones acerca de poder hacer conectores a bases de datos como input, o habéis dicho mucha movida. No, sí, de hecho en alguna ocasión surgió la idea porque no teníamos una posibilidad de que nadie nos enviase, o sea, os explico un poco el contexto, ¿vale? Nosotros en Cepsa tenemos un área que se llama la DSI, que es la que está encargada de los servicios de, pues rollo, el SAP lo controlan ellos, algunas bases de datos de los negocios lo controlan ellos y tal. Entonces son ellos los que normalmente nos exportan la información. En algún caso se ha dado la ocasión en el que, oye, pues tenemos una API que vamos a usar nosotros, somos nosotros las que traemos el dato y lo ponemos como queramos. Y en una ocasión, creo que el año pasado surgió la necesidad de, oye, traigo de una base de datos de un lado y nadie me lo puede mandar, me conecto yo. Oye, ¿por qué no? Al final, te quiero decir, en Gecore en realidad no deja de ser un orquestador de unas clases que leen y escriben. Si tú me dices, lee de esta base de datos, de este tipo de base de datos, con estos parámetros, la tabla que yo te diga, este número de filas y yo qué sé, cualquier historia así. Oye, pues ¿por qué no? Claro, se podía añadir perfectamente sin mucho problema. Vale, y una segunda, rápido, me cuelo. Tenéis un componente que escribe después y que lo puede desarrollar el propio dueño del dominio, ¿no? Con este conector, con este engine.
y eso no se testea, que la escritura final no haya una pifia. ¿Cómo lidiáis con esto? No se testea, lo testeo yo. O sea, no, quiero decir, al final de core no es más que un repo con una librería de Python. Cada vez que hay además probablemente sea el repo que más tenemos controlado a nivel de digital, porque es el que más commits tiene a lo largo del año y sobre el que más se trabaja. Todos los engines que se generan pasan por esta carita y estas manos. O sea, todo lo que llega se valida, se ve que está bien, se ve que no. Hay unas pruebas unitarias y unas pruebas de integración que pasamos para ver qué tal. Y por supuestísimo en algún caso la cagamos, claro. O sea, en algún caso pues sacamos el engine mismo de Iceberg del que os hablo, ASM, cuando creíamos que estaba todo perfecto, todo tal, a las 2 semanas ASM viene y me dice, escúchame, la facturita esta de escaneo de datos, ¿qué pasa? Y era porque al hacer el merge, no estábamos haciendo un merge sobre las particiones que estaban en juego, sino un merge que al final te escaneaba todo. Y nosotros, vale, nos lo hemos comido. O sea, al final ocurre, claro. Pero para eso están los entornos de desarrollo de QA, para que ASM nos diga, esto estamos haciendo muy caro. Y corregimos sobre... Al final es desarrollo. Si Twitter tiene bugs a día de hoy, antes de Elon Musk, quiero decir, bugs tenemos todo, al final. Bueno, enhorabuena por la charla, lo primero. La verdad que me ha gustado mucho. Y la presentación va a estar colgada en algún lado, se va a poder ver. Sí, no sé dónde. Discord. Cuelgo y lo pongo en el Discord, por ejemplo. ¿Dónde está? Gracias. ¿No? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿no? Yo creo que tiene sentido. O sea, esto se puede colgar tranquilamente. Se me han dejado contarlo aquí, se cuelga en algún lado. Sí, sí. Claro. Hay un canal llamado Orballo, es el nombre de esta sala, lo puedes colgar ahí. Y Vale, supongo que magnífico. la mayoría Pues si os lo parece, sabrá. Vale. ahí la pongo. Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Por aquí. Hay una. Sí, perdón. El vídeo pesa mucho, si acaso a lo mejor, si da mucho por saco, pues lo saco a lo mejor de la PPT y lo pongo aparte, ¿vale? Por si diera por saquillo. Hola, gracias por la presentación. Me preguntaba, porque entiendo que eso está basado en pandas, ¿hasta qué punto puede ser pandas un cuello de botella? Y si se ha considerado o has tenido la necesidad de pensar pues una solución de procesamiento distribuido, rollo PySpark o Dash o lo que sea. Todos los días. O sea, sí. De hecho, no soy el mejor amigo de pandas. Vaya, ya te aviso. Lo que pasa es que, al final, cuando tú estás en un equipo donde hay 60 ingenieros de datos trabajando, lo más normal es que los 60 se van pandas. Entonces, esto está basado en pandas ahora. Te puedo contar, por ejemplo, que el engine de Iceberg, ahora mismo tenemos 2 engines de Iceberg. Uno que está funcionando desde hoy, el que estamos usando a nivel productivo, pues nosotros usamos Amazon. El propio Amazon te dice, cuando tengas una ETL o una ingesta y quieras escribir en Iceberg y estás haciendo esas cosas con Lambda, no sé qué, escribe vía Acina. Te dice, haz una query Acina de Incel y vas escribiendo ahí. De hecho, ¿conocéis la AWS Wrangler? La librería esta. Pues con ella, cuando tú haces tu Iceberg, eso tira una query Acina, realmente. Entonces, ahora mismo estamos haciendo esto, pero tenemos un segundo engine de Iceberg que es con PySpark, por ejemplo. Porque el engine que haga lo que le dé la gana. O sea, Pandas está en el centro, en el core, pero el engine que escriba como le dé la gana. Y las escrituras con Spark de Iceberg las prefiero yo en concreto antes de dejar que Acina levante las máquinas que le dé la gana y haga un poco, me cobre lo que quiera para escribir en Iceberg. Entonces, sí, lleva mucho tiempo pensando en temas de engines con Spark y que el core se adapte un poco a, oye, esto está con Spark, perfecto, pues vamos a hacer las cosas con Spark. Porque la realidad es que ahora mismo cuando nos inyectan un histórico muy grande, sí que tenemos problemas de performance ahí, ¿vale? Porque esto está pensado para un incremental, para un día a día, para un... Cuando nos escriben muchos ficheros, al final tenemos que pararle a todo lo que podamos, y cuando el fichero es muy muy grande, tenemos que chunquearlo, ¿vale? Porque si no tenemos problemas. Pero sí, estamos ahí viendo ahora a ver si lo de Spark tiene sentido. Yo personalmente no sé cómo de bien o no gestionar este tipo de cosas DatDB, pero le quiero echar un ojo a DatDB, porque está últimamente la gente muy a tope con DatDB y le quiero echar un ojillo. Polars no me hace mucha gracia, pero eso son de nuevo yo y mis manías. Que Polars, Bikes, no sé qué, me parece todo un poco lo mismo y bueno, eso soy yo. Todavía no he probado ninguna, estoy hablando aquí sin saber, pero bueno, estamos ahí mirando y queremos hacerlo, sí. A ti. ¿Más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale.